Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal. En este video vamos a aprender sobre tipo de estructuras metálicas y cómo modelar estas. Primero vamos a aprender a modelar este tipo de estructura, que es una estructura metálica tipo tinglado. Vamos a aprender cómo podemos modelar esta en Archicad con la herramienta de Truss Maker. Vamos a modelar esta estructura tal y como podemos ver en este modelado. También vamos a aprender a modelar esta estructura tipo tinglado curvo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos lograr esta estructura. También vamos a aprender a modelar este tipo de estructura, que es con una sección triangular, pero tiene la característica de que las barras son tubos, ¿no? Vamos a aprender a modelar este tipo de estructura, que el detalle lo vemos aquí, ¿no? Luego vamos a aprender a modelar este otro tipo de estructura metálica. La característica de este es que este tipo de estructura es tipo pórtico. Vamos a ver cómo podemos lograr este tipo de estructura en Archicad utilizando la nueva herramienta de Archicad que son las vigas, ¿no? El nuevo comportamiento de las vigas en Archicad y la característica de los segmentos en vigas de Archicad. Ok, ya luego vamos a aprender a modelar casi por último este tipo de estructura, ¿no? Una estructura con una forma de elipse, digamos. Vamos a aprender cómo modelar este tipo de estructura tipo pórtico también, y vamos a ver cómo podemos hacer estas perforaciones en dicha estructura. Bien, con todo esto entonces podemos ver que luego de haber modelado todo esto, al final podemos ya modelar una estructura, digamos, más compleja, tipo celosía, que está donde ya tenga sus no sé, sus detalles de remaches, sus detalles de pernos, sus detalles de anclajes, sus detalles de uniones, de pletinas y todo lo que puede tener una estructura metálica de estas características, ¿no? Entonces, la importancia o el objetivo de este video tutorial es modelar distintos tipos de estructuras metálicas en Archicad utilizando algunas herramientas del mismo, pero también viendo algunos conceptos y referencias con imágenes. Para esto lo que vamos a hacer primero es basarnos siempre en imágenes. Para modelar las estructuras que les mostré, simplemente me basé en estas imágenes, hice un poco de análisis y un poco de estudio en estas imágenes. Quiero también aclararles que este video tutorial está dirigido y el objetivo netamente es el modelado, no es el modelado y la documentación de estas estructuras. Si bien este va a ser un video de modelado y cómo lograr estas estructuras, ya más adelante con estos modelos puedo preparar un video tutorial indicando cómo documentar estas estructuras y cómo sacar, digamos, cómputos métricos para luego hacer un presupuesto. Bien, empecemos entonces un poco analizando lo que vienen siendo los elementos estructurales, cómo se comportan, cuáles son los componentes de estas y qué tipos de estructuras metálicas tenemos, digamos, en el mercado o en la construcción, ¿no? Bien, yo ya les hice un pequeño collage de lo que vienen siendo las estructuras metálicas, qué tipos de estructuras metálicas tenemos, ¿no? Hablamos, digamos, de un tipo de estructuras que sería que es una estructura de viga y alma llena y funcionamiento tipo pórtico, dice, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todas estas estructuras,
cualquiera de estas estructuras siempre están sujetas a la configuración o al diseño dentro de estas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero nosotros es analizar cómo se componen estas estructuras. Si bien vemos que en esta estructura de pórtico tiene una configuración particular, pero es como si cada elemento fuera, digamos, por piezas, ¿no? Son vigas y columnas, están compuestas por vigas y columnas que generan este pórtico. En esta otra podemos percibir y podemos analizar de que es una viga que es tipo celosía, que nada más está apoyada, tiene un apoyo simple en los extremos, ¿no? Entonces con eso ya podemos ir definiendo de que no importa qué tipo de configuración tengan estas cerchas, el método de construcción o el método de modelado en Archicad casi va a ser el similar, ¿no? Lo que es importante es ver cómo yo puedo modelar esto, qué herramienta en el Archicad puedo tomar para esto y cómo afrontar para lograr este modelo en Archicad, ¿no? Entonces vemos aquí nuevamente que tenemos desde los más simples, digamos, en estas estructuras de cercha, hasta, digamos, más complejos como estos, ¿no? O curvos. También vamos a ver, vimos en el ejemplo de modelar una estructura curva. Si logramos modelar esta estructura simple, ya podemos modelar estas otras dos que vienen siendo, digamos, un poco más complejas, ¿no? Aquí vemos otro dibujo de cómo se comportan estas estructuras tipo pórtico, ¿no? Siempre son secciones, son componentes tipo viga y componentes tipo columnas, ¿no? Ya con esto, al final tal vez pueden animarse a modelar un tipo de estructuras de esta característica, que simplemente para tener esto nosotros deberíamos tener como referencia un dibujo como este, digamos, o medidas precisas ya sean de AutoCAD o de cualquier otro programa que me permita extraer el dibujo vectorial. O bien yo en base a esta imagen puedo ir determinando o puedo ir redibujando, calcando sobre esta, ¿no? Para obtener medidas o algún tipo de dibujo preciso, ¿no? Aquí vemos también esto, que nada más es teniendo este perfil en esta sección podemos ya modelar el resto, ¿no? Bien, en casos reales, digamos, les tengo estas imágenes más o menos para ejemplificar qué es lo que intenté hacer y qué es lo que pretendo que aprendas o pretendo que más o menos vayamos estudiando y todos vayamos aprendiendo qué son las estructuras metálicas y cómo se comportan estas en la realidad, ¿no? Aquí vemos que todas las estructuras en realidad estas metálicas están destinadas ya sean para canchas polifuncionales, canchitas, no sé, para cualquier ambiente que requiera cubrir espacios amplios o depósitos o cualquier otro destino que tengan a futuro, ¿no? Entonces, además de eso, lo que podemos percibir que siempre están estas compuestas por vallas y siempre están compuestas por cerchas. Cada cercha es la que me permite hacer esa cubierta tan, digamos, así larga, que están compuestas por cerchas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta azul que se asemejaría mucho a esta figura, ¿no? Esta más o menos se comportaría como esta, ¿no? Entonces ya podemos ver si logramos modelar esta, entonces fácilmente ya estamos modelando este tipo de estructura, ¿no? Aquí vemos que esta estructura siempre se compone de una pieza. Estas, si bien el nombre técnico de estas no las conozco, pero voy a intentar explicarles más o menos cómo se comportan, ¿no? Entonces estas son las principales y estas barras, y toda esta barra, toda la cercha más o menos funciona como una celosía, ¿no? El video tutorial nuevamente es para explicarles cómo modelar esto y cómo deben afrontar ustedes el proceso de modelado de cualquier elemento o de cualquier parte de la construcción en Archicad, ¿no? Es la misma manera, siempre es teniendo una
una imagen de referencia y viendo qué pasa en esta y viendo siempre más o menos las dimensiones que puede tener en la realidad, o bien tener una medida real y eso transportarlo a Archicad y modelarlo de acuerdo a eso, ¿no? Aquí vemos nuevamente cómo se comportan estas, siempre por piezas, barras y digamos aquí como columnas, ¿no? Esta también podemos ver aquí más o menos en la realidad cómo se comporta. Siempre estas barras principales podemos definir como unos perfiles, ¿no? Entonces ya podemos deducir que en Archicad podemos usar la herramienta de perfil para crear estas estructuras, ¿no? Aquí también ya podemos ver claramente cómo se comportan estas, ¿no? Si bien el Archicad tiene ya por defecto herramientas para crear esto, tanto las piezas como partes de estas estructuras, pero hay en algunos momentos o en algunos casos de modelados donde yo no tengo precisamente, digamos, todo esto en una sola pieza. Entonces vamos a ver la manera de generar esta cercha en una sola pieza, ¿no? Para que el programa después pueda modelarlo así, más o menos como esto, ¿no? Es por eso que con todas las referencias de esto vamos a lograr al final generar esta cercha que si bien en dimensiones tal vez le falta mucho, pero se acerca mucho a lo que vamos a querer del modelado para estas estructuras, ¿no? Entonces con esto, si logramos hacer esto, ya después si tenemos un diseño preciso o queremos colaborar con alguien que nos pida modelar esto con precisión, con diseño y con dimensiones, entonces ya vamos a poder lograr modelar esto para luego documentarlo y sacar un presupuesto. Ok, entonces con todas esas referencias que les acabo de mostrar de imágenes vamos a modelar todo esto, ¿no? Entonces bien, sigamos estudiando un poco más las imágenes, luego vamos a entrar de lleno a lo que es el modelado, ¿no? Aquí podemos ver que bajo el mismo criterio, nada más que esto tiene una sección curva, esto también tiene otra sección curva, entonces todo esto más o menos es el mismo criterio, pero siempre varía en sus perfiles, en las barras o en los perfiles de estas. Aquí por ejemplo tenemos el clásico ejemplo de solamente esto es fierro de construcción, un fierro corrugado, simplemente soldado. Entonces también podemos ver de cómo modelar esto, ¿no? Esto es un clásico ejemplo de un depósito con el recubierto de calaminas. Bien, ¿no? Entonces ya casi entrando a lo que son estructuras pero de secciones rectangulares tendríamos esto, ¿no? Miren, esto es un ejemplo de una estructura rectangular con elementos que son tubos, ¿no? Para eso también al final casi del video vamos a aprender a modelar esta estructura como tal. Específicamente vamos a modelar una estructura triangular como esta, que ese va a ser el reto, ¿no? O si logramos modelar una estructura triangular como esta, fácilmente vamos a poder modelar cualquiera de estas dos que tiene una sección cuadrada pero con barras que son tubos, ¿no? Bien, con todo eso, entonces ya casi podemos empezar a entrar de lleno al modelado. Ya para terminar la explicación de cómo son estas estructuras en la realidad, podemos ver de que estas se asemejan a los pórticos que hablábamos y que mostraba en el ejemplo que viene siendo esto, ¿no? Entonces con ese ejemplo ya podemos ver de modelar esto, que en esta por ejemplo yo lo resolví con la nueva herramienta de Archicad 23, ¿no? Entonces eso fácilmente se parece a una de estas, si bien en medidas o en precisión no es idéntica, pero sí se asemeja, y vuelvo y les repito, con medidas precisas yo ya puedo modelar eso con toda facilidad. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo son estas estructuras. Esta más o menos vendría siendo una estructura tipo articulada, ¿no? Porque viene articulados en las uniones, digamos, ¿no? Y después al finalizar, si yo quiero enfrentarme a un modelado o a una configuración
como esta también la puedo hacer, nada más es teniendo las referencias y ver en el programa qué herramienta puedo utilizar para esto. Si bien esto no vamos a modelar en este video tutorial, pero sí yo puedo ver en primera instancia que esto lo puedo resolver fácilmente con perfil, con la herramienta de perfil complejo en Archicad, ¿no? Esto lo podrías resolver con la nueva herramienta de columnas y tanto estos soportes lo podrías resolver también con columnas. Ok, entonces con eso ya podemos empezar el modelado, sin antes un poquito mencionarles esto, ¿no? Esto también lo podemos lograr. Yo me basé en esta imagen para lograr digamos esta estructura que también se asemeja mucho a esa imagen, ¿no? Entonces fácilmente yo puedo lograr esto y ver con qué herramienta puedo hacer esto en el Archicad. Listo, entonces con esta explicación ya puedo pasar a lo que es el modelado como tal. Ok, ¿cómo empiezo entonces a modelar esto? Si ya tengo todas las referencias y todo, vamos a hacer lo siguiente. Yo me puse ya tengo preparado aquí en un archivo de cero. Este archivo no tiene nada, simplemente tienen estos dibujos que yo los extraje de las referencias que conseguí por ahí por internet, de algunos dibujos en AutoCAD y algunos ejemplos de SketchUp, ¿no? Entonces para esto voy a ir a este primero. Lo primero que vamos a hacer es modelar esta estructura metálica tipo tinglado, ¿no? Para esto vamos a ir a este dibujo de hojas de trabajo, ¿no? En este dibujo de hojas de trabajo yo importé lo que es la imagen de referencia de un dibujo de AutoCAD, ¿no? Si bien esto no es el mejor ejemplo que tenemos, pero sí nos va a servir para este video. Ok, aquí yo ya tengo el dibujo. Puedo percibir que estas son las cerchas, esta es la configuración total de la estructura. También puedo percibir que aquí tiene un hormigón armado con unas zapatas y una columna. Entonces eso es lo que yo debo modelar en Archicad, ¿no? Entonces lo que ustedes deben hacer es basarse en algún dibujo o bien tener ustedes las medidas precisas. Para que sigan el proceso que yo que voy a explicar, les voy a compartir esto en la caja de descripción para que este archivo lo descarguen y sobre esto trabajen y redibujen y hagamos lo mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es algo de cero, ¿no? Este archivo entonces lo vamos a tener todos y con eso vamos a empezar, ¿no? Entonces empecemos. Estas hojas de trabajo son hojas donde vamos a poner nuestros dibujos. Ya en algún otro video voy a explicar cómo se usa esta hoja de trabajo y cómo crear nuevos, que es muy simple en realidad, la verdad es muy fácil, pero en esto no voy a detenerme en explicar esto. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un clic derecho en tinglado y presionar en mostrar trazado como referencia. Si yo presiono en mostrar trazado de referencia, me muestra lo que está en la hoja de trabajo, ¿no? Es como una hoja transparente en un vidrio, nada más es eso. Entonces si yo veo esto, voy a empezar a dibujar como tal. Entonces voy a empezar a hacer esto mismo que hice sobre este dibujo de referencia. En primera instancia lo voy a hacer así, voy a dibujar primero esto y lo voy a modelar luego. Las demás estructuras ya no las voy a dibujar por cuestión de tiempo para que el video no sea muy largo, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que siempre se empieza de una referencia, no puedo hacer esto adivinando, ¿no? Bien, entonces empiezo rápidamente tomando la herramienta línea. Tomo esta y voy a empezar a dibujar en realidad ya la estructura, ¿no? Entonces puedo en primera instancia así, directamente con esta herramienta de rectángulo girado puedo ir calcando mi dibujo, ¿no? Entonces control H dijimos que es para alargar elementos. Esto simplemente estoy moviendo nodos, miren, esto lo voy a traer aquí. La manera de dibujo ya ustedes la van a ver, ¿no? Entonces incluso yo puedo agarrar ese método
polígono o línea continua, ¿no? La importancia para utilizar la herramienta del Truth Maker, que ahora lo vamos a utilizar, es diferenciar por colores los componentes de la cercha, digamos. En primera instancia vamos a hacer una cercha. Para dibujar estas otras barras, que la verdad no sé técnicamente cuál es el nombre de estas, vamos a dibujar de color azul. ¿Ok? Entonces, para completar el total de estas yo puedo utilizar Control U, voy a decir arrastrar, incremento y extensión, sí, ok, ¿no? Esto para agilizar un poco el dibujo. Hago clic aquí y listo, ¿no? Si bien esto no es un video para explicar netamente cómo funciona Archicad en cuestión de cómo dibujar líneas, pero sí es muy intuitivo lo que voy a hacer, ¿no? Control M, voy a hacer un duplicado con este eje para este lado, ¿no? Para tener de una vez eso. Entonces puedo tomar esta línea, Control E. A veces suelo explicar muy rápido, esto no sé, tengo ese pequeño tip de que el tiempo en el video me presione mucho, pero voy a tratar de calmarme y tratar de explicar un poco más lento, ¿no? Bien, este proceso del dibujo no creo que sea complicado, nada más es calcar la referencia que tenga o dibujar con medidas precisas, ¿no? Entonces, bien, yo ya tengo esta referencia así bien clara, ¿no? Si yo ya eso lo tengo bien claro, puedo apagar este botón que es trazar y referenciar, puedo presionar en este y listo, se me apaga la referencia de la hoja de trabajo, ¿no? Eso funciona así. Listo. Entonces ya tengo yo exactamente mi estructurita. Veo que aquí le falta una barrita al centro. Entonces puedo tomar esta, Control E y voy a girar. Un Control para hacer una copia. Entonces, a ver. Ok. Tomo nuevamente todo esto, voy a decir Control G para agrupar y ahora sí, es así de simple. Tomo todo esto y voy a venir a edición y en edición voy a buscar extras de diseño y en extras de diseño aquí está la herramienta de Truth Maker, ¿no? Entonces aquí me dice crear cercha, presiono en esta y me aparece este pequeño cuadro de diálogo que me muestra y me pregunta qué es lo que quieres hacer, cómo quieres crear tu cercha, ¿no? Esto es súper intuitivo. El primer método tenemos en esta barra, tenemos para crear tablones de madera, tubos huecos y perfiles laminados. En este caso yo voy a tomar, digamos, directamente tubo hueco y en tubo hueco el primer botón que me sale es esto, ¿no? Me menciona, dice atributos de planta y modelo, me dice con qué color se va a dibujar, digamos, el modelo, con esta pluma azul, qué tipo de línea, y esto que es importante, se va a dibujar con el metal acero inoxidable, ¿no? El tipo de superficie o material, ¿no? Esto me indica a qué capa voy a llevar esto. Desde aquí yo ya puedo decir que esto vaya directamente, yo ya había creado previamente unas capas para estas estructuras. Entonces aquí yo lo voy a llevar esto directamente que vaya a una estructura metálica tipo tinglado. Lo voy a soltar ahí y listo. El siguiente botón me dice tu cercha de color o tus referencias de color rojo, o sea las líneas rojas me está hablando de las dimensiones en el ancho, el alto y el espesor, y aquí más o menos me muestra ya un dibujo previo cómo se va a comportar ¿no? Entonces aquí directamente puedo decir que estas primeras pueden ser en ancho, digamos, unos 2,5 centímetros, en altura puede ser unos 3,5, digamos 3 centímetros y medio. Esto es cuestión personal o depende la referencia que tenga, ¿no?
Las barras me pregunta qué ancho va a ser. Aquí ya está con 0.1, pero voy a decir 0.15 para que sea 1,5 centímetros, ¿no? Esto también lo voy a poner 0.15. Listo. Entonces con esto así configurado no toco más y digo un OK. Me pregunta qué se va a llamar mi cercha. Ahora mismo, como tengo varias cerchas, esta se va a llamar cercha 32. Pero para encontrar rápido yo puedo anotar 1 y decir cercha 1E, digamos. O darle 1E, ya. Y guardar. Me dice la capa llamada una estructura metálica tipo tinglado está oculta o bloqueada. Sí, yo la quiero mostrar. A ustedes eso no les va a salir, o si les sale le dicen OK, ¿no? Entonces una vez hecho eso, yo puedo presionar F5 y mostrar lo que cree, ¿no? Entonces miren, es así de súper fácil crear una estructura de este tipo, ¿no? Entonces tiene las definiciones que yo definí en el Truth Maker, en la herramienta de Truth Maker. Es así de súper fácil. Ahora, ¿cómo continúo haciendo el resto de la estructura? Yo debería tomar esto y más o menos definir control D. Voy a decir, lo voy a llevar aquí, voy a copiar y listo, ¿no? Entonces tal vez yo quiero que esa estructura sea así, o puedo decir que sean dos cerchas, pero con una separación tal vez de no me acuerdo cuánto le puse aquí en mi ejemplo. Vamos a revisar esto en planta. Ya, yo puse esto, la separación para este ejemplo, unos 20 centímetros, ¿no? Entonces puedo hacer eso. En mi archivo que estoy creando de cero, que es este, voy a agarrar esto y voy a decir punto 18, ¿no? Para que el ancho total sea 23, ¿no? Esto se me pasó por 3 centímetros, punto 0,3. Listo. Entonces puedo remedir eso y decir 20. Listo. Ya tengo estas dos estructuras que van a ser las principales. Listo. Lo que me falta aquí es las barras intermedias. Aquí las barritas, las barras que van a cruzar de lado a lado. Para esto yo puedo fácilmente abrir una sección, que es la que me va a servir de ayuda. Voy a tomar la herramienta de sección como tal. Tomo esta herramienta de sección, digo en el horizonte o la profundidad limitada, la dejo ahí. Voy a tomar esto, clic derecho, abro esa y listo. Ahí está mi sección en 3D, que es en realidad es una pieza, si quieren, en la librería. Miren, es un objeto de librería ya este, ¿no? Entonces con eso entendido puedo hacer lo siguiente. yo defino aquí, ¿no? Puedo definir, digamos, fácilmente con la herramienta de forma. Con esta puedo decir de tener aquí unas barras, no me importa, digamos, la dimensión ahora, solo es para ejemplificar, digamos, de 3. Ahí, digamos, listo. Entonces voy a tomar esa pequeña figura y la voy a visualizar en 3D. F5 apreté para eso, ¿no? Entonces esta es la pequeña figura. Yo puedo rápidamente extruir esta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hago eso, ¿qué es lo que debo hacer luego? Debería tomar la herramienta de dividir o el hacha, presiono en un plano de referencia, el ojito me dice qué parte quieres abandonar de esta selección y digo esta, ¿no? Suprimir. Hago lo mismo en sentido contrario, tomo esta y le digo dividir con este plano para la derecha. Listo, ya tengo ese elemento ahí. Miren, es así de fácil. Voy a irme a planta y voy a correr esta sección. Corro esta sección aquí, digamos. Voy a soltar esto ahí.
y voy a abrir nuevamente mi sección. ¿Para qué hice eso? Para anotar realmente dónde está esta figura. Con esta nuevamente yo puedo presionar Control U y puedo decir incremento, ok. Entonces yo voy a decir que de este punto voy a saltar uno, ¿no? Voy a saltar así. Listo. Entonces con eso puedo ir copiando las demás. Digamos hasta ahí, ¿no? Entonces todas estas están copiadas. Voy a hacer Control Z, Control Shift Z para tener nuevamente todas. F5 y con F5 voy a seleccionar todas en 3D. Control G y voy a irme nuevamente a sección. Sé que todas están agrupadas. Voy a presionar en esta que es suspender grupos. Así agrupadas voy a hacer Control M, que es simetría. Paro aquí. Control Z. Voy a hacer Control M. Me voy a parar aquí. Voy a hacer un Control más para que me haga una copia. Ahora sí. En ambos sentidos se hizo la copia de estas barritas. F5 para mostrar todo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces allí yo ya tengo a esas barritas. El mismo proceso va a ser para tener las barras inferiores, ¿no? Y con eso digamos que ya estaría completando la parte superior de mi estructura. Lo que restaría aquí es, ¿no? Lo que faltaría son estas barras inferiores y luego estas columnas para luego meter esta estructura de hormigón, ¿no? A ver, vayamos para hacer directamente estas columnas, porque luego vamos a poner estos hormigones, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago las columnas? Ya tengo esto, todo esto lo puedo agrupar si quiero, Control G, listo, eso ya es un grupo, no se mueve y lo dejo ahí. Bien. Para hacer las columnas yo debo tener más o menos el dibujo de referencia, y para las columnas yo voy a tomar esto. Ya no voy a hacer el proceso de dibujo para que el video no sea muy tedioso. Voy a tomar directamente esta referencia y le voy a decir Control D y voy a colocarlo, digamos, ahí. Es más, esto lo voy a llevar Control D a su posición, que debería ser esta, ¿no? Ahí. Con eso seleccionado puedo venir directamente a nuevamente diseño, extras de diseño, Truth Maker, crear search. Con esto que ya está definido, esto se va a quedar como hayamos definido en el último paso y le decimos OK. Se va a guardar como search 32, listo, guardar. Listo. Miren, eso se creó y está aquí. Si yo veo eso en 3D es F5 y listo. Ahí lo tengo. Ahí está, ¿no? Aquí directamente en 3D incluso yo podría decirle Control D y tomar este punto y moverlo a 20, dijimos 20. Listo. Voy a ir a planta para ver qué es lo que pasa y voy a revisar que el ancho de estas dos sean 23. Ahí siempre me paso por 3. Entonces 0.03. Listo. Ahora esto debería tener 20 para que coincida con las cerchas, ¿no? 20. Listo. Ya tengo, digamos, estos dos lados y me faltan estas otras dos caras, ¿no? Para eso lo que yo debería tener es lo siguiente. Sé que en esta cara, a ver, sé que en esta cara la altura viene aquí y en esta otra cara la altura viene hasta aquí. Estas dos van a ser dos piezas diferentes y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Para esta cara superior voy a trazarme una recta de referencia, digamos esta naranja. Entonces la primera estructura para mí va a ser esta, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es suspender grupos y voy a deseleccionar esta y esta. Solo voy a crear la estructura con Truth Maker de esta figura. Miren, si quieren lo estoy moviendo con Control D y voy a alinear esto con este eje, ¿no? Esta es un lateral, digamos, que va a coincidir con la altura, ¿no? Entonces eso lo muevo ahí.
Solo hago eso, miren. Selecciono esto, diseño, tras de diseño, Truth Maker, crear cercha, y aquí me dice, esto va a ser de 2×2, sí, y ok, y le digo guardar. Esto se creó y viene aquí, miren, es así suelto, Control D, puedo tomar esto y decirle que esto viene aquí, Control E para girar, esto lo voy a girar y lo llevo aquí, ¿no? Aquí necesito yo una referencia del centro, voy a agarrar línea y con la herramienta de línea voy a hacerme una referencia de una línea, Control D, y voy a anotar esto al centro, ahí, ¿no? Entonces voy a mover esto después a este límite, ¿ok? Ya, entonces voy a ver qué pasa en el 3D, F5. Entonces miren, uno de sus laterales ya tiene, ¿no? Ya tenemos este lateral que viene siendo esto. No sé por qué falló aquí un poquitín, tal vez sea la dimensión, pero la idea es la que quiero que se entienda, ¿no? Entonces para hacer este otro lateral es el mismo proceso. Eso ya no voy a modelarlo, simplemente voy a copiar esto. A ver, ¿para qué? No sé qué pasó aquí, a ver, voy a revisar porque este no tiene. Esto es 18. Ya, no sé la verdad, qué fallo. Ya, pero no me interesa eso. Lo que me interesa es tener esto así modelado. Y voy a seleccionar esto y Control G. Control G, tengo toda la columna, digamos, ya lista. Y la voy a copiar a toda esta. Con Control D la voy a mover a la posición que debería tener, que sería, digamos, voy a coincidir eso con este punto, ¿no? Lo voy a referenciar aquí. Listo. Entonces voy a seleccionar todo esto, F5 y ya está, ¿no? Lo que me falta es subir esta cercha a la altura y ya con eso, digamos que más o menos ya va quedando, ¿no? Si bien esto lo estamos haciendo así de rápido, pero creo que la idea se entiende, ¿no? La clave es utilizar esta herramienta del Truth Maker, ¿no? Ahí lo tengo, listo. Ahí ya está en su altura, digamos. Tomo esto, le digo Control M y voy a hacerme una copia. Voy a presionar otra vez Control para hacer nuevamente la copia en la parte derecha, ¿no? Con eso ya tengo casi completo toda mi estructura. F5 y voy a seleccionar esta y le voy a decir Control G. Listo, ya tengo a toda la estructura. Nada más me falta copiar 7 veces para atrás para tener esta figura, ¿no? Esta figura, ¿ok? ¿No? Es lo que hice. Claro, yo hice un poquito con un poco más de cuidado y más precisión para lograr estos encuentros como se ven en este modelo, ¿no? Que es casi lo que tengo aquí. Simplemente se me fue un poquitín eso de cuadrar esta esquinita, pero eso ya es detalles, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago la columna? ¿Cómo voy a hacer la columna de hormigón armado utilizando la nueva herramienta de Archicad, que son columnas, ¿no? Para esto también yo debería tener una referencia mínimamente de las dimensiones de la columna. En este caso el ancho de la columna va a ser 40 y el otro lado va a ser 20, ¿no? Para eso yo debería tener más o menos dibujado en referencia un dibujo de 40 por 20. Esta va a ser la columna, ¿no? Y la zapata debería ser, digamos, 1,70 por 1,70, ¿no? Aquí voy a tener unas referencias para el centro. Control D, voy a mover esto aquí y lo voy a soltar
ahí, ¿no? Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Necesito dimensiones. Entonces para eso yo había utilizado las dimensiones de 25, esta parte del tronco también es 25 y las dimensiones de esta es 47 en este caso, ya, 47 por 25. Sí, esto hice intencionalmente para que digamos que esta columna coma a la estructura, ¿no? Para que haya recubrimiento en la estructura, ¿no? Que es así más o menos como se construye, ¿no? Eso mismo vamos a hacer en este ejemplo, así de cero. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a tomar esta columna y voy a ver qué es lo que pasa. En este caso está con un perfil. Esto a ustedes debería salirles sin perfil. Entonces yo voy a tomar esto y voy a decir aquí en segmentos, lo voy a dejar esto así como columna sola, columna digamos maciza, y voy a venir nuevamente a apilar y le voy a decir ok. Voy a insertar esto ahí. Lo primero que debo hacer es darle dimensiones en este botón de tamaño de la sección, 1.70 por 1.70. Listo. Ok, ahora bien, aquí, esto es lo interesante de Archicad 23, ¿no? Si yo tomo esto, puedo decir directamente aquí en sus definiciones con Control T o en el dibujo, puedo abrir definiciones y venir por segmento. Esto ya trabaja por segmento, ¿no? Entonces voy a decir aquí segmentos, presiono en este botón y voy a añadir 3 segmentos, ¿no? Un primer segmento, un segundo y un tercero. Miren, aquí aparecen los 3 elementos. Si yo hago OK, pasa lo siguiente, ¿no? Hay un elemento, hay 2 y hay 3. Si quiero editarlo rápidamente, hay un botón desde este punto para hacer eso. Entonces yo puedo venir aquí al primer elemento, decirle está bien 1.70 por 1.70, pero en altura este debería tener, ¿dónde está la altura? En altura este debería tener, a ver, ¿dónde está la altura? La altura, aquí está. No es esta la altura. A ver, voy a salir de esto y voy a irme al total de la columna y voy a ver en esta la altura, ¿no? Aquí. Entonces presiono esta y voy a meter aquí 25. Ya, esa sería la altura. Listo, miren, aquí se marca esa altura. Ahora me toca el segundo segmento, o sea, la segunda parte que vendría siendo esta. Aquí también voy a poner una altura. Esta altura va a ser 25. Pero también hay la posibilidad de cambiar la sección variable. Esta sección variable trata de lo siguiente. En la parte superior yo voy a tener, digamos, habíamos dicho punto 47 por punto 25, ¿no? Miren, en el dibujo se marca eso y en la parte inferior está bien 1.70 por 1.70. Le digo ok, ok y listo. Eso ya está ahí. Me falta el tercer segmento. El tercer segmento es fácil, ¿no? Tercer segmento, directamente esta medida va a ser, a ver, digamos 4, no me acuerdo cuánto debería ser aquí. Estoy poniendo la altura del segmento. Las dimensiones, esta debería ser 47 y esta debería ser punto 25. Listo, ahí está. Entonces miren, es así de fácil. Esa es la característica de Archicad 23, que una columna funciona por segmentos. En una sola columna puedo tener eso directamente, ¿no? La zapata, su tronco y la parte trapezoidal, digamos, ¿no? Bien, con eso, entonces eso era un poquito para ya tocar las herramientas del Archicad 23. Con esto entonces ya puedo ir anotando
más o menos dónde va a quedar esta, ahí digamos, esta la voy a girar, control E, ahí digamos, y la voy a llevar más o menos a su posición que en planta vendría siendo digamos ahí. Ok, F5, listo, ahí está, ¿no? La columna, digo, la estructura penetra a la columna y listo, eso es lo que quiero. Así en 3D directamente puedo tomar esto, control M, y con la referencia del centro puedo copiar una. Hago clic en este punto y un control para dejar una copia y hago la simetría, listo. Con eso así puedo seleccionar todo esto, control G, así agrupado puedo tomar el centro, incluso puedo hacer multiplicar, control U, y decirle sí, arrastrar, incremento y extensión, ok. Entonces de este punto voy a decir que vaya a 490, creo que es la separación de columna a columna, y voy a hacer 7 copias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿no? Entonces con eso así fácil ya puedo determinar una estructura para un tinglado de una cancha polifuncional o cual sea el destino de esta estructura, ¿no? Bien, voy a hacer aquí la pausa y en el siguiente video tutorial vamos a aprender a modelar las siguientes estructuras, ¿ok?